Todos. He estado muy complacido en estar enseñando esta lección en cuanto a autoridad espiritual. Y en esta cuarta lección, déjame hablarte algo muy específico en cuanto a esto. Sé que en la lección anterior nos quedamos ahí un poquito en pausa, pero es importante que podamos entender que una persona debe de pasar por el proceso que Dios ha destinado para ella y de esa misma manera caminar y ser portador de autoridad para la vida de otros. Una persona no puede dar autoridad si no ha vivido bajo autoridad. Entonces déjame lo pongo así sencillo. La autoridad directa que viene de parte de Dios, que es la autoridad espiritual, esa es intocable. Pero hay una cosa muy importante. Dios nunca ha hecho nada que vaya en contra de su autoridad delegada, porque autoridad directa y autoridad delegada son juntas, van de la mano. Entonces, al ver nosotros estas lecciones, estamos entendiendo algo muy importante en cuanto a este tema que hoy en día se cuestiona mucho debido a que mucha gente piensa que es control, tratas de ejercer control sobre la gente, pero realmente no es control lo que se tiene que ejercer sobre una persona. La persona debe de entender que el principio de autoridad nace del corazón. Cuando una persona se convierte a Cristo, primero tiene un encuentro con Jesús y luego Dios automáticamente lo lleva a tener un encuentro con la autoridad divina. Y lo veremos más adelante en siguientes capítulos. Pero ahorita es importante que yo te pueda explicar que dentro de las Escrituras el Señor Jesús escoge a sus discípulos, pero también les enseña la importancia de caminar en obediencia y establecer este principio de vivir bajo autoridad en todas las áreas de nuestras vidas. Yo le decía a la iglesia hace un par de semanas, cuando tú debes el recibo de la luz, si tú no lo pagas a tiempo, pues vienen y te cortan la luz, ¿verdad? Podemos establecer un principio del diezmo. Si no diezmas, pues se te cortan las bendiciones. De esa misma manera, cuando una persona no sabe vivir bajo autoridad, se le cortan bendiciones que tarde que temprano va a perjudicar a sus siguientes generaciones. Y mira, déjame te enseño una historia acerca de un hombre que era un centurión y que no tenía que ver nada con la nación judía, pero era un hombre que tuvo una revelación tan poderosa en cuanto a la autoridad espiritual. Y el Señor Jesucristo se encontraba en un ámbito de milagros poderosos, mostrando su poder, su sanidad y su misericordia a aquellos que estaban pasando por crisis en sus vidas. Y en el camino, en el capítulo 8, verso 5, vemos aquí, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un hombre que comandaba a una legión de 100 soldados, ¿sí? Y rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué historia tan tremenda, ¿verdad? Nos habla de un hombre que básicamente trabajaba en el ámbito de gobierno, pero un hombre que comandaba ejércitos, estaban a su cargo, y que era un hombre gobernado probablemente por Pilato.
Y vemos aquí este centurión que llega delante de Jesús y le dice así claramente: Señor, tengo un siervo que yo amo mucho, un siervo que me ha servido con todo su corazón. Ahora, hay un principio bien importante aquí. Los líderes espirituales y cualquier otro líder se va a encariñar de un siervo que sabe servir. Y yo lo que puedo ver en este centurión es que literalmente amaba a este siervo porque era muy servicial y era un hombre obediente. Entonces por eso el centurión se atreve a salir de su guarnición y ir a buscar a Jesús para que lo sane. Pero en el momento de encontrarse con Jesús, se encuentra de que Jesús es portador de una autoridad más allá de su propia comprensión. Pero fíjate bien que el centurión tiene una revelación tan poderosa en cuanto a la obediencia y la sujeción y el vivir bajo autoridad delegada, que cuando ve a Jesucristo y escucha todo lo que Jesús está haciendo, le dice: Señor, no es necesario que entres bajo mi techo, y no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahí el hombre tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Jesucristo, pero él reconoció la autoridad de Jesús sobre la tierra, porque él se dio cuenta que Jesús hacía milagros, pero no los hacía por su propia cuenta, sino que representaba a alguien que tenía una mayor autoridad en su vida, que era el Padre. Entonces el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo trabajan como uno mismo, pero trabajan bajo principios de autoridad. Entonces el centurión le dice: solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad. Un hombre que tiene en sus manos el poder para ordenar ciertas cosas, pero yo sé, Jesús, cómo funciona esto. Cuando eres una persona obediente que vive bajo autoridad, tú vas a dar órdenes y la gente se va a someter a ti. Sabes, muchas de las veces hay gente que trata de apropiarse de ministerios de liberación cuando en realidad no tienen autoridad sobre espíritus inmundos. Sabes, los espíritus inmundos y los espíritus del gobierno de las tinieblas viven bajo principios de autoridad, y ellos solamente se van a sujetar a gente que vive bajo autoridad. Lamentablemente hoy en día hemos visto muchos casos de hombres que están ejerciendo ministerios, tanto ministerios pastorales, ministerios evangelísticos y ministerios proféticos, que nunca fueron enviados a un ministerio, y resulta que cuando van y hacen una liberación, resulta que le sacan sus trapitos al sol. ¿Por qué? Porque nunca fueron hombres bajo autoridad, nunca rindieron cuentas, siempre han vivido vidas desordenadas, vidas sin alineamiento espiritual, no han permitido que Dios los gobierne a través de pastores que han sido enviados y calificados para sus vidas. Entonces, lamentablemente, este tipo de personas siempre suelen decir una cosa: Dios me envió, cuando realmente no han sido aprobados por el ministerio del presbiterio de la iglesia. Y déjame decirte una cosa bien importante: la iglesia cristiana siempre ha sido aprobada por un presbiterio que tiene en conjunto los 5 ministerios que trabajan en sí. Y la Biblia nos dice que los miembros más pequeños son aquellos que son más necesarios todavía. Entonces hay personas que terminan menospreciando ministerios pequeños de servicio dentro de la iglesia, porque si el pastor no les pide las cosas, ellos no las van a hacer. Y menosprecian a aquellos que están a cargo de un ministerio de escuela dominical, menosprecian a aquellos que tienen ministerios de ujieres. Hace un tiempo atrás yo escuché la historia de un evangelista que Dios usa poderosamente, que iba a entrar a predicar a una iglesia grande. Cuando él entra a la iglesia, uno de los ujieres no lo reconoce, porque yo creo que no lo había visto de vista, y le dice: váyase a sentar atrás, por favor. Este evangelista de renombre va y obedece al ujier y va y se sienta en la parte de atrás. Cuando presentan al predicador, el hombre se para desde la parte de atrás y se va hacia el frente.
Fíjate qué caso de humildad tan más grueso, ¿verdad? Mucha gente ya ha perdido su esencia de humildad y ya no respetan las autoridades dentro de la congregación. Pueden respetar a un policía, pueden respetar a una autoridad. Cuando van y les cortan la luz, saben que tienen que ir a pagar el recibo, si no ya no van a tener luz al día siguiente. Pero vienen a la iglesia y hacen actitudes incorrectas en sus congregaciones. ¿Todo por qué? Porque piensan que ellos están bien. Pero este centurión nos da una lección bien tremenda, que él le dice relativamente al Señor Jesucristo: yo soy hombre bajo autoridad, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice en este pasaje que el Señor Jesús se admira de este hombre y voltea a ver a sus discípulos y les dice: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. ¿Te fijas? La obediencia y la fe van de la mano. Mucha gente se olvida de las obras de la fe. Santiago, el apóstol Santiago, menciona que la fe sin obras es vacía, no tiene nada. Entonces una persona puede tener mucha fe, puede hablar en lenguas, puede profetizar, pero si no tiene las obras de fe que van acompañado en todo lo que él está haciendo, básicamente está llevando un evangelio vacío a los corazones. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos que la gente se añadía a la iglesia y obedecían a la fe. ¿Qué nos dice esto? Que relativamente nos la pasamos predicando un montón de cosas, sanidades, milagros, pero hay mucha gente que no le gusta vivir bajo autoridad. No le gusta que un pastor le diga lo que tiene que hacer porque ya se cree autosuficiente. Hace un tiempo atrás me tocó encontrar en una plaza a un evangelista predicando de una manera muy correcta. Cuando él termina de predicar, yo me le acerco y le digo: ¿de qué iglesia eres? Y lo primero que empieza a hacer es a criticar a sus pastores. Dice: es que yo no me someto a ningún pastor por esto, por esto, por esto y por esto. Mira, probablemente tenía razón, pero eso no le daba derecho de hablar de esa manera. Yo creo que todos aquí tenemos que aprender a vivir bajo autoridad en nuestras vidas para que Dios nos pueda bendecir. Este centurión no era un creyente. Sin embargo, Dios permitió que a través de lo que él hacía pudiera tener una comprensión de lo que era autoridad espiritual. Muchos soldados, policías llegan a la iglesia y tienen un encuentro con Jesucristo, pero no batallan con las esencias de autoridad. ¿Por qué? Porque han aprendido durante su oficio y su carrera que vivir bajo autoridad es un principio en la tierra. Yo te quiero animar: vive bajo autoridad en tu vida. No reniegues. Hoy, si estás sirviendo en una congregación, sométete a las reglas que hay en esa congregación. Ponte bajo las órdenes de tu pastor para que así Dios te bendiga. Y Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. La honra y autoridad espiritual son dos cosas diferentes. Muchas personas piensan que por diezmar mucho o por bendecir mucho a la iglesia tienen el derecho de decirle a su pastor que no está bien la manera en que está predicando. Mira, te voy a decir una cosa: tú vive bajo autoridad, vive en obediencia, aprende de aquellos que tienen más años que tú en la iglesia y probablemente es un pastor más joven que tú, pero eso no te da el derecho de descalificarlo y decir: es que yo sé más que él. Porque si tú estás obrando de esa manera, estás obrando en un principio de soberbia, como lo estábamos diciendo en lecciones anteriores. Vive bajo autoridad para que vivas bajo bendición. Que Dios te bendiga. Atentamente, el pastor Alfredo Madera.